Hola hermanos, el día de hoy, 19 de octubre, además jueves de la 28ª semana del tiempo durante el año, la Iglesia celebra una doble memoria, son memorias libres absolutamente las dos. En primer lugar, la memoria de los santos mártires canadienses que entre 1642 y 1649 sufrieron el martirio en la zona de lo que hoy en día es Montreal y Quebec. Se les denomina normalmente Juan de Brefoux e Isaac Jacques, compañeros mártires. 6 de ellos eran jesuitas de origen francés, los otros 2 igualmente franceses, pero solamente auxiliares de la misión. El Papa Pío XI les canonizó en 1930, queriendo concentrar y agradecer de esa manera esa sangre esparcida sobre un territorio que ha producido tanto bien para la Iglesia. Necesitamos hoy en día que Canadá vuelva a eso, y por eso hay que pedir mucho a estos santos mártires que aquella semilla sembrada con su sangre no se pierda, porque Canadá se ha secularizado tantísimo que en mucho su origen de fe se ha perdido. Por otro lado, la Iglesia celebra hoy también la memoria de San Pablo de la Cruz. San Pablo de la Cruz murió un 18 de octubre de 1775. Hoy es 19, van a decir ustedes, sí, lo que pasa es que como el 18 es la fiesta de San Lucas, entonces por eso se traslada al día siguiente, al 19 de octubre. El San Pablo de la Cruz es el fundador de los padres pasionistas, de las hermanas pasionistas, todo centrado sobre la pasión y la muerte del Señor. Él, desde el inicio, parece que desde muy joven, tenía una afición grande, estaba su corazón perfectamente pegado al misterio de la pasión del Señor, y por eso solo de eso predicaba. A donde fuera, él siempre andaba una cruz en la mano y andaba, a veces se colocaba incluso una corona de espinas. Vivía mortificado grandemente, y de esa manera nos recordaba, y nos siguen recordando los pasionistas, y nos recuerda su memoria, la importancia de la sangre que nos ha salvado. De esa sangre que nos ha salvado. Ojo, la primera lectura del día de hoy, tomada del capítulo 3 de la Carta a los Romanos, es uno de los textos más controversiales de San Pablo, porque se interpreta muy mal. La fe es lo que justifica, la fe es lo que salva, sí, pero hay que entender en el contexto qué es lo que significa la fe para Pablo, porque para Pablo la fe no significa sencillamente una doctrina o significa un sentimiento, para nada. Hay que recordar que la comunidad de Roma a la que Pablo le dirigía este texto era una comunidad dividida, en la que habían muchos judíos que se habían convertido al cristianismo y que, lógico, tenían todavía esa tendencia a creer que el cumplimiento de la ley era lo que bastaba. Ese cumplimiento, mandanimiento, porque no estoy viviendo, no es mi vida entera la que se desboca sobre esto, la que desemboca en una vida concreta. Y por eso es importante el mismo reclamo que hace el Señor Jesús hoy en el Evangelio a los fariseos y a los escribas. Pedirle al Señor esa gracia tenemos que hacerlo siempre, que no nos quedemos en lo superficial, que no nos quedemos sencillamente en el cumplimiento, sino que lleguemos al corazón de Dios, que lleguemos al origen, a lo que provoca, de dónde nace realmente nuestra fe. Como diría el mismo Pablo en la carta a los Romanos, a ir de fe en fe. No son las obras, no es la ley la que salva, entendida como el simple cumplimiento, sino porque la ley es un cauce que debemos seguir. Los mandamientos siguen siendo válidos. Lo único que no podemos creer que, perdiendo de vista el espíritu de esa ley, podamos alcanzar lo que realmente quiere el Señor. La justificación, la salvación, nos viene por Él. Él es el mediador, Él es el gran Salvador, pero sin duda reconociéndolo a Él en su persona y viviendo según como Él vivió, con sus sentimientos, sus pensamientos y su actuar. Dios les bendiga.